que nos ocupa. Vamos a desarrollar los ejemplos del 76 en adelante. Ok, aquí está el ejemplo a desarrollar el 76. Pero veámoslo mejor en nuestro documento de trabajo, que lo tenemos por acá. ¿Ver? Aquí está. Veamos entonces. Aquí lo tenemos. Ok, dice. Un industrial compra una máquina cuyo precio de contado son 80,000 o es 80,950 dólares. Compra una máquina. ¿Okay? La compra la realiza mediante el otorgamiento de un crédito de proveedores. Así, prima 10% del precio de contado y el saldo adeudado se cancela mediante 25 cuotas mensuales vencidas. Si el costo de oportunidad del dinero es 18% convertible mensualmente, ¿de cuánto será la cuota mensual que debe pagar el industrial? Ok, entonces, se compra una máquina que cuesta 80,950, pero pide un crédito. Pero para obtener opción a eso, tengo que pagar el 10% en concepto de prima. Ok, entonces, la prima se calcula multiplicando el precio de contado, que son 80,950 por 0.10, o sea, el 10%. Y eso le da un total de 8,095 dólares. Esa es la prima que debe pagarse. Entonces, el saldo que quedó debiendo sería el precio de contado de la máquina menos la prima que pago, que serían 80,950 menos 8,095. Quedó debiendo entonces, o el industrial queda debiendo 72,855. Luego dice el problema, que el crédito lo va a pagar mediante 25 cuotas mensuales vencidas. Entonces, el pago es mensual, entonces el P es 12. La frecuencia de pago es mensual, entonces P es 12. El N son 25 cuotas mensuales, o sea, 25 meses, 25 doceavos. La tasa es nominal porque dice que es convertible mensualmente. Entonces sería 18%, que es 0.18, convertible mensualmente. O sea, la frecuencia de capitalización de la tasa es 12. ¿Por qué? Porque es mensual. Entonces me pregunta cuánto es el pago que tengo que hacer, la cuota mensual, R. Ok. Primero verificamos si M y P son iguales para saber si es ASCO. Si no es ASCO, pues tengo que convertirlo. Pero en este caso, a Dios gracias, es ASCO, ¿verdad? Porque P es 12 y M es 12. Entonces, sí, efectivamente se trata de una ASCO. Y como estamos trabajando con tasa nominal, entonces tengo que emplear la ecuación 74A, que ya la conocemos, se explicó en la clase anterior. La 74A, diga, Mayra, ¿pregunta? Lick, sí, me estaban diciendo mi compañera si les puede dar acceso. Permítame, vamos a ver. Quiero ver. A ver. Ay, Dios. Permíteme. Aquí no tengo a nadie que me esté pidiendo acceso. No tengo a nadie que me esté pidiendo acceso, Mayra. Sí, me dice Tere que ella está esperando. Me dice, deme unos segundos, ya le voy a escribir. Entonces quizás se equivocó Ya ingresé, Mayra, ya ingresé. ¿Ya? Vaya. ¿Verdad? Ok. Gracias. Bueno. Entonces, estando seguro que es una ASCO, entonces vamos a utilizar la 74A. La 74A está abreviada acá, es esta fórmula. Es R es igual a multiplicado por el factor de recuperación de capital. ¿De acuerdo? Entonces, A, en este caso, es el saldo adeudado. Y R es entonces, la R, la ecuación esta, sería el saldo adeudado multiplicado por el factor de recuperación de capital.
Entonces R es igual a que son 72.000, que es el saldo que debo, 72.855, multiplicado por el factor de recuperación de capital. En el caso de la tasa nominal, es este factor que está acá entre corchetes. J entre M sobre 1 menos 1 más J entre M elevado a la menos MN. Entonces, sustituyendo, tendríamos que 72.855 multiplicado por, sustituyendo J y M por lo que hemos dicho, 18 entre 12, entre 1 menos 1 más 18 entre 12, punto 18 entre 12, elevado a la menos 12 por 25 doceavos, que es el plazo. Entonces, efectuando este cálculo, ¿verdad? Primero hago la operación que está entre corchetes y después multiplico por 72.855, da un total de 3.516.23, que sería el pago de la cuota mensual, ¿verdad? Entonces, la respuesta del ejemplo 76 es 3.516.23. ¿Ok? Esa es nuestra respuesta. Bien. Luego, el ejemplo 77 dice, para financiar un proyecto industrial, un empresario contrató un crédito por 125.000. El préstamo que obtuvo se comprometió a cancelarlo mediante cuotas trimestrales de $8.000. Okay. Si el tipo de interés que debe cancelar por los fondos prestados es 15% convertible trimestralmente, ¿cuántos pagos trimestrales deberá realizar y de cuánto será el último pago, ¿se entiende? Para liquidar completamente la deuda. Ojo con este tipo de problemas, porque esto tiene una gran practicidad. Esto es lo que nos ocurre con los bancos. El banco te puede decir, mira, te voy a dar un crédito por tanto, me vas a pagar 60 cuotas mensuales y resulta siempre que la última o es mayor a la cuota que has estado pagando durante N meses o es menor. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué eso, verdad? Aquí está la explicación. Este problema tiene ese propósito de explicar cómo es que se calcula la última cuota. Veamos eso. El crédito que se otorgó en el momento actual y son $125.000. Entonces, A, es el valor actual, 125.000. El pago periódico, o sea, la renta, el pago trimestral, son 8.000. Pero como es trimestral, la frecuencia de pago es 4. P4. La tasa es nominal, es 15% y también con una frecuencia de capitalización de 4, porque dice que es convertible trimestralmente. Entonces, M es 4. Entonces estamos más que seguros que M es igual a P y es igual a 4. Entonces se trata de una anualidad simple, cierta y ordinaria. O sea, estamos diciendo que la cuota se paga al final de cada periodo de pago. Eso es lo que estamos diciendo al decir que es ASCO. Entonces la pregunta es cuánto es el N, o sea, cuántos pagos trimestrales tengo que hacer. Y la última, y dice cuánto es el último pago. Ok, entonces me está preguntando cuál es el RN, R sub N, o sea, el R que está ubicado en el último momento de pago. Esas son las dos incógnitas de este problema. Entonces, lo que tenemos que calcular es N, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que es ASCO, estamos trabajando con tasa nominal, entonces utilizamos la ecuación 79A, que es la que calcula el plazo cuando estoy trabajando con valor actual, que es A. Entonces dice que el plazo es igual a 1 sobre M multiplicado por este factor, que es el logaritmo de R menos el logaritmo de R menos A por J entre M, entre el logaritmo de 1 más J entre M. Sustituimos por los valores pertinentes, entonces 1 entre M, M es 4. Logaritmo de R son 8.000, menos logaritmo de corchet, digo llave, 8.000 menos 125.000 multiplicado por la tasa entre 4, pues 15 entre 4. Sobre el logaritmo de 1 más
0.15 entre 4. Si efectuamos esa operación que está entre corchetes y multiplicamos por un cuarto, nos va a dar que n es igual a 5.987797 años. Ojo, las fórmulas de la ASCO para calcular el plazo te lo va a dar en años, porque n está en años. Pero como yo lo que quiero es saber cuántos pagos trimestrales tengo que hacer, entonces este n se multiplica por 4, que es la frecuencia de pago. Entonces 5.987797 por 4 me da el equivalente a 23.9512 pagos trimestrales. Por favor, verifiquen en sus datos. A ver si les da ese resultado, por favor. Tendría que darles esto. Un cuarto multiplicado por lo que está entre el corchet da 5.987797 años. Porque n se mide en años. Pero el problema me está pidiendo trimestres. Entonces, como yo sé que cada año tiene 4 trimestres, multiplico ese 5.9877 por 4. ¿Sí? ¿Les dio? Espérenme, lo estoy calculando. Va. ¿Sí? Yo lo que sugiero es lo siguiente. Primero calculan el logaritmo de lo que está entre llaves. O sea, 8.000 menos 125 por punto 15 entre 4, sacan un solo número. A esto le sacan el logaritmo. Después sacan el logaritmo de 8.000 y eso le restan el logaritmo que ya habían calculado. A esa resta, le van a calcular el logaritmo de este en el denominador y luego dividen para calcular lo que está entre corchetes. Una vez calculado esto, lo multiplican por un cuarto. Y eso tendría que darle 5.987797 años. Eso da 5.987796. Ok, 97, aprox. Entonces, eso convertido a trimestre se multiplica por 4 y te da 23.9512. Acá es donde quiero que me presten atención porque el cálculo del último pago es un poco complicado. Entonces, fíjense una cosa, que nosotros respondemos a este problema con esta respuesta. Si usted se fija, al calcular el número de pagos trimestrales le da 23.9512 pagos trimestrales. Si yo quisiera redondear esta cantidad, ¿cuántos pagos trimestrales serían? ¿Cuántos trimestres hay en 23.95 pagos trimestrales? Parece que estoy solo, 71.85, Lee. No. 5.75. No, yo creo que lo calculé mal. Dijo Claro. 20, ¿cuánto dijo, Lee? 23.9512. 12 sería trimestre, dijo, ¿verdad? Es que da 5.987797. Ajá. Sí, Eso se correcto. multiplica por 4. Por 4, ajá. Entonces te da 23.9512 trimestres.
pagos trimestrales. Sí. Entonces, 23.95. la pregunta es la siguiente. Si me da 23.95 y yo quiero redondear a trimestres sin decimales, ¿cuántos trimestres serían? Y a 5, ¿verdad, Lee? Porque te queda .98 volando por ahí. 4. Vuelvo a preguntar. Para Si yo- redondearlo a 24, serían Yes. 6. Serían 24 trimestres. ¿Sí? Sí. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero redondear, si yo quiero quitar este punto Sí, porque los 95.2, aproximamos, porque después va un 9 adelante. exactamente, serían 24. Por eso la respuesta dice, para efectos prácticos se harían 25 pagos trimestrales. ¿Ok? Pero sabiendo una cosa, que 23 pagos serían de 8,000, tal como lo dice el problema, cada uno. Y uno, o sea, el 24avo pago, el último, de menos de esa cantidad. ¿Por qué estoy diciendo que el último pago, o sea, el 24avo pago? Porque dice que es menos de 8,000 el pago. Porque como, si usted se fija, no dice .9512, no dice .999999, para que aproxime un 1 más, ¿ve? Digo, para decir que esto equivale a un pago de 8,000 entero. No, esta es una fracción de pago. Entonces, por eso dice la respuesta. Para efectos prácticos se harían 24 pagos trimestrales. Eso es cierto, porque 23.95 se puede aproximar a 24. Ahí estamos bien. Pero se explica, 23 pagos de 8,000, que es lo que pagó. ¿Eh? Y cada uno dice, y uno, el último, de menos de esa suma, o sea, de menos de 8,000. ¿Por qué menos de 8,000? Porque lo que estamos quitando, agregando al 23 es una fracción de 1. Entonces, si es una fracción de 1, quiere decir que el pago último va a ser de menos de esta cantidad. Y en efecto, así lo calculamos. Y se calcula de esta manera. Entonces digo, calculando el valor del último pago, o sea, el RN, o sea, R sub 24, lo hacemos mediante este diagrama tiempo-valor. Si yo quiero calcular el último pago, voy a traer todos los pagos hasta este momento. Yo sé que me prestaron 125,000, aquí está, es el valor actual. Y que pagué 23 pagos completitos trimestrales. Mire, aquí está, desde el primer trimestre hasta el 23º trimestre, 18,000. El único que no sé de cuánto es del último, el 24º pago trimestral. Entonces, para conocer este pago, ¿qué es lo que hago? Hago el planteamiento de una ecuación que dice así. El valor actual del préstamo va a ser igual a 8,000 que pagué, multiplicado por el factor de serie uniforme valor actual. ¿Por qué? Porque voy a actualizar estos 23 pagos de 8,000. Los voy a llevar de donde están todos ellos hasta la fecha focal, que es el momento cero. Entonces se multiplica 8,000 por el factor de serie uniforme valor actual. Y le agregamos más el pago 24, que sería este, multiplicado por el factor de pago simple valor actual. ¿Por qué por el factor de pago simple? Porque él es un solo pago, que no sé cuánto es, pero sí sé que es uno solo, el 24º, 24. Entonces se multiplica por el factor de pago simple valor actual. Y como nosotros ya conocemos esos factores, ¿verdad? Ahí no hay donde perderse, pues. Entonces, sustituimos. A es 125,000, aquí está. 8,000 multiplicado por el factor de serie uniforme valor actual, que es esta expresión que está entre corchetes. ¿Eh? Ese es el factor de serie uniforme valor actual cuando trabajamos con tasas nominales. Aquí está. Dice 1 menos 1 más 0.15 entre 4 elevado a la 4 menos 4 por 23 cuartos. ¿Por qué 23 cuartos? Porque son 23 trimestres los que se han pagado de 8,000. Aquí está, 23 cuartos. Sobre
0.15 sobre 4. Y a eso le sumamos el R24, que es este último, multiplicado por el factor de pago simple, valor actual, que es 1 más 0.1574 elevado a la menos 4 por 24 cuartos. ¿Sí? ¿De bien? ¿Por qué razón? Porque el último pago está en el momento 24, es el último. Entonces, con esta ecuación, resuelvo. 125,000 es igual a 8,000 multiplicado por este factor, me da 121,852 con 4 centavos, más el R24 multiplicado por ese factor. Ahí está. ¿Ok? Entonces, lo que hago es despejar el R24 con este factor. Lo dejo a este lado y despejo el otro. R24 por este factor es igual a 125,000. Y este 121,000 pasa del segundo miembro al primero, cambiando de signo, ¿no es cierto? Entonces, 125,000 menos 121,852. Entonces, despejo. R24 sería igual a la diferencia de esto, que son 3,147,96. O sea, 125,000 menos 121,852 con 4 centavos, me da 3,147,96. Entre este factor que está multiplicando por R24 pasa a dividir. Y hago esta operación. Entonces, al hacer esta operación, esta división que está acá, me da 7,616,29 centavos. Ese es el último pago. En efecto, como les dije, el último pago es de menos de 8,000, ¿sí? Nos dio 7,616,29. Entonces, el 24º pago es de esa cantidad. Esa es la respuesta a la segunda respuesta de este problema. Preguntas. Lick, ¿será posible que lo reduzca un poquito más para tomarle la captura? ¿Cómo no? Allí, está. ahí voy. Ok. Listo. Bueno. Entonces tengan cuidado con eso. De cuando les dé que el n se puede aproximar, lo aproximan a números redondos. Pero luego sabemos que vamos a tener que calcular. ¿Qué pasa si aquí hubiera dado, que no nos hubiera dado 23.95, sino que, por ejemplo, 23.15? ¿Hubiéramos aproximado? No, Lick, No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hubiera dicho la respuesta? solo 23. 23 pagos, ¿verdad? Ajá, correcto, Pero 23 pagos. ¿cómo se subdividen los pagos? 22 de 8,000. Exactamente. 22 de 8,000. Y el último, como incorpora el punto 15 que hemos dicho, entonces sería de más de 8,000. Muy bien, así es la cosa. Tengan cuidado en eso, por favor, para que puedan calcular adecuadamente. Bien. De acuerdo, Lick. Vamos entonces al 78. Dice, un padre de familia desea adquirir un televisor de 42 pulgadas que normalmente tiene un precio de $3,000, empleando sus ahorros mensuales. Dado su nivel de ingresos y gastos corrientes, es de solo 125 mensuales. O sea, este papá quiere un televisor que hace 12 años esto costaba $3,000, fíjese usted, uno de 42. Entonces, pero él quiere comprarlo haciendo uso de sus ahorros. Dice que él solo puede ahorrar $125 mensuales. ¿Ok? Si los ahorros mensuales de este papá, ¿verdad? Los colocan en un plan de ahorro a plazo que paga 10% capitalizable mensualmente. ¿En qué plazo y con qué aportación de ahorro del último mes logrará el padre de familia acumular la cantidad que requiere para comprar el televisor de 42 pulgadas? Entonces, en este caso, él quiere juntar a futuro $3,000 porque para eso va a ahorrar. Entonces quiere decir que los $3,000 que quiere juntar es un monto ese.
Lo que puede ahorrar mensualmente es 125, entonces el R es 125 y el P es 12 porque la frecuencia de pago es mensual. Él consigue que le den 10% mensualmente, capitalizable mensualmente. Entonces, la J es 10 y la M es 12. Entonces, estamos nuevamente con que M y P son iguales, ¿no? P es 12, M es 12. Estamos con una... Quiero saber cuánto es N y de cuánto va a ser el último bono a la cuenta de ahorro del papá. ¿Ok? Entonces, para calcular N, que ya sabemos que va a venir dado en años, ¿verdad? Entonces, vamos a usar esta ecuación. Fíjese usted. Aquí está. Vamos a sustituir en la ecuación 78a que dice que n es igual a 1 sobre m multiplicado por este factor. Este factor es el que calcula el plazo cuando está trabajando con monto. Aquí está, mire. S, factor de J entre m más R. ¿Ok? Sustituimos entonces 1 entre m, o sea, 1 entre 12, multiplicado por el logaritmo de 3000 por 0.10 entre 12 más 125, que es el R, menos el logaritmo de R, que es 125, sobre el logaritmo de 1 más 0.10 entre 12. Eso nos da exactamente 1.830802 años. ¿Ok? Pero como lo que el padre está haciendo es haciendo ahorros mensuales, entonces convierto este 1.830802 de años a meses. ¿Cómo? Multiplicando esto por 12. Entonces esto equivale a que yo tenga 21.969622 meses. ¿Estamos? Entonces, Eli, ¿cuántos pagos mensuales voy a hacer? ¿21 o 22? 22, Li, 22 porque porque los aproximamos. Exactamente. Entonces, digo, si N es 21.96 meses, para efectos prácticos equivaldrá a 22 pagos mensuales. Pero ¿qué pasa? 21 van a ser de 125. Y el último, o sea, el 22 abono mensual a la cuenta de ahorro, va a ser de menos de esa cantidad. ¿Por qué? Porque no es cabal el 1, ¿verdad? Tiene 21.96. Entonces, para calcular el último pago, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el cálculo usando una ecuación de valor que dice así. Como lo que quiero saber es cuánto es el R22, entonces pongo mi fecha focal en el último momento, que es el mes 22 doceavo. Acá están los pagos que hicieron desde el primer mes hasta el mes 21, 125. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el monto de los 125 pagos mensuales hasta el momento 21 y de ahí lo voy a trasladar hasta la fecha focal. ¿Ok? Y eso, más el pago 22, me tiene que dar 3,000. Entonces digo, ok. Entonces, son 22 pagos, ¿cierto? 21 son de 125 y el último es de más de esa cantidad. ¿Por qué de más? De menos de esa cantidad. Porque el 22º pago no es completo del mes, sino que son días, ¿sí? No es completo. Entonces eso se calcula mediante esta ecuación. ¿Qué es lo que tenemos? El R22, o sea, a ver, permítame. El último pago va a ser igual a los 3,000, que es el monto, que aquí está en la fecha focal, menos los 125,000 que abonó durante 21 meses,
multiplicado por el factor de serie uniforme cantidad compuesta. O sea, lo que estás haciendo es calculando el monto de todo esto puesto aquí y después llevado hasta la fecha focal. Para llevarlo hasta la fecha focal tenés que multiplicar por, además, el factor de pago simple cantidad compuesta. O sea, el 125 que tenés que multiplicarlo por dos factores. Primero por el factor de serie uniforme, cantidad compuesta. ¿Para qué? Para llevar toda esta plata de aquí hasta el momento 21. Y para moverlo del momento 21 al momento 22, o sea, la segunda flechita, tenés que multiplicarlo por el factor de pago simple cantidad compuesta. Así las cosas, entonces el R22, o sea, el último pago, va a ser igual a 3.000 menos 125 por el factor de serie uniforme cantidad compuesta y por el factor de pago simple cantidad compuesta. Aquí está, ¿eh? Si usted se fija, este factor, el exponente es 21 doceavos. ¿Por qué? Porque son 21 pagos. En cambio, este solo es moverlo de aquí para acá. Entonces, el exponente es 12 por 1 doceavo, porque solo es un mes. De aquí para acá. Al efectuar toda esta operación, da 120,46 centavos. Entonces, el pago 22º es de $120.46. ¿Ok? Y ahí estaríamos con el ejemplo 78, ¿verdad? Si gustan tomarle captura, ahí está. Gracias, Lick. Bueno, ¿le tomaste al anterior? Sí, Lick, ya le había tomado. Va. Gracias. Vamos al 79 entonces. Ok. Aquí sí ya llegamos al cálculo de la tasa de interés. Dice la pregunta del problema 79, ¿cuál es la tasa de interés? Entonces esto lo vamos a explicar con nuestra exposición. Veamos. A ver, permítame. No, no lo tengo ahí. Vamos a ver. Vamos a... Sí. Permítame un momentito que no lo tengo disponible a mano. Ujú. Aquí vamos. Permítame, está cargando. Lick, ¿Sí? ya que Bien. le envié, me estaba comentando de que no pudo asistir a la clase porque está trabajando aún. ¿Así? Sí, Bueno, ya sí, voy a tomar nota. sí, yo le voy a pasar los ejemplos a ella que voy tomando de Ok. captura. Bueno, Va, gracias. bueno, Lick. Ok. Entonces, vamos para acá. A ver. Aquí estamos. Vamos a ver. Ok. Aquí está el cálculo de la tasa de interés de una ASCO. Decimos que con frecuencia nosotros nos vemos obligados a conocer cuál es la tasa de interés que nos están aplicando, por ejemplo, en un préstamo que pedimos al banco o en la compra de un determinado bien de capital, en donde los comercios lo que acostumbran es decirle, mire, llévese el hombre, llévese esta refrigeradora, se la voy a dar con esta cuota para 24 meses. Pero nunca te dice cuál es la tasa de interés que te está cobrando. Entonces, a veces resulta mejor pedir un crédito porque la tasa de interés es más baja en una institución financiera que te concede el crédito
que pedir el crédito que te concede una casa comercial que vende estos bienes de capital. Lo mismo pasa cuando compras un carro. Un carro, si lo pedís a Excel, te van a poner una cuota que la vas a pagar en 100 meses y te clavan una tasa de interés altísima. Entonces, y si uno no se pone buzo para saber cuál es la tasa de interés que te están cobrando, pues nunca te vas a dar cuenta de que te están esquilmando con una tasa de interés sumamente elevada cuando pudiste haber conseguido un préstamo mucho más barato para poder comprar lo que tú quieres comprar. ¿Ok? Entonces, por esa razón es importante saber cómo es que se calcula la tasa de interés de una ASCO. ¿Mm? Ese es el viso práctico que tiene este conocimiento que vamos a adquirir hoy. ¿Cómo lo calculamos? Es imposible, compañeros, encontrar una fórmula que me calcule la tasa de interés. ¿Por qué razón? Fíjense ustedes, les voy a mostrar una ecuación, por ejemplo, para calcular el valor actual. Aquí está. Si yo quiero calcular, para el caso, el valor actual de una ASCO, y yo quisiera despejar de aquí. Esta es la fórmula que calcula el valor actual de una ASCO. Entonces, para poder despejar esta I de acá, permítanme. A ver, permítanme, por favor. Ahí está. Si yo quisiera despejar esta I de acá, tendría que desarrollar este binomio a la potencia enésima. Y supóngase que n fuera 36 o 5 o 20. Eso quiere decir que tratar de despejar esta I de acá es una tarea imposible, porque si con una ecuación cuadrática te cuesta encontrar el valor de x, que solo está elevado al cuadrado, imagínate con una ecuación como esta, en donde n está elevado, por ejemplo, a la 30. ¿Cómo vas a hacer para despejar esta I? Es prácticamente imposible. Tarea de titanes querer despejar esta I cuando este exponente es mayor de 2 o 3. Es imposible. Entonces, por esa razón es que nosotros en matemática financiera recurrimos al famoso método MASI. ¿Ok? El método MASI es este. Dice método de aproximaciones sucesivas de interpolación. Eso quiere decir MASI. Te ayuda a conocer la tasa de interés, sea cual fuere el n al cual estás elevando esa tasa. ¿Ok? Ese es un procedimiento, como dice su nombre, por aproximaciones sucesivas e interpolación. Pero para poder aplicar el método MASI es necesario desarrollar un proceso de 4 pasos. El primero consiste en saber qué es lo que tenés enfrente. Estás calculando, o estás trabajando con valor actual o estás trabajando con monto. Esa es la primera pregunta que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque si estás trabajando con valor actual, entonces debes de ser capaz de identificar este factor, que es el factor de serie uniforme de valor actual. O si estás trabajando con monto, debes de ser capaz de identificar cuál es el factor de serie uniforme, cantidad compuesta con que está trabajando la fórmula y el problema que te han puesto. Eso es lo primero. Entonces, cuando ya conociste si estás con valor actual o con cantidad compuesta, o con monto, entonces despejas cualquiera de ellos dos, o el factor de serie uniforme, cantidad compuesta, o el factor de serie uniforme valor actual. Ese es el primer paso. Segundo paso, se calcula el cociente, ¿verdad?, de dividir el monto entre la renta, el pago periódico, si estás trabajando con monto. O calculas el cociente de dividir el valor actual entre la renta. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es evaluar la ecuación que tenés de haber despejado este factor, ¿verdad? Y de haber calculado este cociente
Y entonces evaluar la ecuación que tenés dándole valores ahí, a la tasa de interés. Para ello, nosotros debemos de estar conscientes que si trabajas con el factor de serie uniforme cantidad compuesta, hay una relación entre la tasa de interés y el factor de serie uniforme cantidad compuesta. Esa relación que hay entre la tasa de interés y el factor de serie uniforme cantidad compuesta es una relación directamente proporcional. ¿Por qué? Porque en la medida en que le das valores ahí, el factor de serie uniforme cantidad compuesta va a ser creciente de izquierda a derecha. O sea, va a describir una tendencia como la que estás viendo acá. Aquí, en este gráfico. Va a ser creciente de izquierda a derecha. Pero, si estás trabajando con valor actual, entonces debes de saber que el factor de serie uniforme, valor actual, y la tasa de interés varían en forma inversamente proporcional, así como esta tendencia que muestra esta curva de líneas rojas. Mira. ¿Por qué digo que es inversamente proporcional? Porque en la medida en que la tasa de interés aumenta, el factor de serie uniforme, valor actual, va a ir disminuyendo. ¿Sí? En la medida que ella aumenta, va a ir moviéndose de aquí para acá, entonces el factor de serie uniforme va a ir bajando. Aumenta la tasa, baja el factor. En cambio, con el factor de serie uniforme cantidad compuesta, aumenta la tasa, aumenta el factor de serie uniforme cantidad compuesta. Esto no lo deben de perder de vista. ¿Por qué? Porque al evaluar la ecuación que van a evaluar en el paso tercero, hay que tener en cuenta estos comportamientos. ¿Por qué? Porque vas a darle valores ahí y debes de saber cómo va a fluctuar este factor. ¿Por qué razón? Porque lo que andas buscando son dos valores para ese factor de serie uniforme. Uno mayor y otro menor a ese cociente que calcularon en el paso 2. Y una vez que tienen esos dos valores y el diferencial entre las tasas que lo generaron es de 0.5%, entonces ahí paramos de hacer la aproximación sucesiva del proceso. Y con esos valores usamos esta fórmula, que dice que la tasa de interés es igual a el valor más bajo del factor de serie uniforme más, la tasa de interés más baja más la tasa de interés más alta menos la baja, la tasa más baja, multiplicado por el cociente que calculamos en el segundo paso, menos el factor de serie uniforme que corresponde a la tasa baja, entre el factor de serie uniforme de la tasa alta, menos el factor de serie uniforme de la tasa baja. Cuando ya usamos esta fórmula, entonces nos va a generar la tasa de interés que andamos buscando. Ahora bien, si nosotros estamos utilizando tasas nominales, pues ya sabemos que tenemos que usar las ecuaciones 65 y 68. Pero si estamos utilizando tasa efectiva anual, pues entonces tendremos que usar las tasas 57 y 60. Eso es lo que habría que hacer. Pero esto, obviamente, no me lo van a entender así de voladita, ¿verdad? Sino que esto se entiende con un ejemplo. Veamos un ejemplo. Eso es lo que quiero que veamos para que entendamos esta parte. Permítame. Por favor. Aquí estamos. Ejemplo 79. ¿Ok? El ejemplo 79 dice así. Una empresa que vende electrodomésticos ofrece un televisor de 42 pulgadas a $3,000 al contado o mediante un plan de crédito que, sin pagar prima, consiste en cancelar 36 abonos mensuales de $131 cada uno. Pregunta, ¿cuál es la tasa de interés que me están concediendo por ese crédito? Interesante, ¿verdad?
Uno llega al almacén y te dicen, ¿quiere comprar el contado televisor de 42? Le cobro $3,000. Ahora eso es lo que valen los de 75 pulgadas. Antes eran los de 42. $3,000. Si tiene plata para comprarlo, si no, se lo doy al crédito. Y me lo va a pagar en 36 abonos mensuales de $131 cada uno. Entonces, y si tú te animas, bueno, está bien. Firmas contrato, pero no sabes ni qué tasa de interés te están cobrando. ¿Cómo averiguamos esa tasa de interés? Fácil. Le sacamos nuestros datos. Como la compra se va a hacer ahora, el precio contado es A, son $3,000, valor actual. Sin prima, o sea, no va a haber saldo deudor, sino que este es mi saldo deudor A, porque no pago prima. Las cuotas son mensuales, $131 mensuales con un P de 12. ¿Por qué? Porque la frecuencia de pago es mensual. Número de pagos, 36 doceavos, 36 meses. ¿Cuál es la J entonces? ¿Y cuál es el M? El M es 12 porque vamos a asumir de que como el pago es mensual, entonces la frecuencia de capitalización de la tasa va a ser mensual. Entonces estamos buscando una J, no una I. Si eso es así, entonces para encontrar la tasa, tenemos que aplicar el método Massey y para ello reflexionamos sobre lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente es una ASCO que trabaja con valor actual. Entonces, usamos la fórmula que dice que A es igual a R, el pago periódico, por el factor de serie uniforme valor actual. Esta es la ecuación que acabamos de ver por ahí en la exposición. ¿Sí? Entonces, R multiplicado por 1 menos 1 más J entre M, la menos MN sobre J entre N. Entonces, en esta ecuación, ¿por qué uso esta ecuación? Porque estoy trabajando con valor actual y estoy trabajando, quiero encontrar una J que es tasa nominal. Entonces uso la fórmula conveniente. Entonces decimos 3,000 es igual a R, que es 130. 3,000 es A, ¿no es cierto? Es igual a 131, que es el R, multiplicado por 1 más J entre 12, elevado a la menos 12 por 36 doceavos sobre J entre 12. Este es el primer paso. Lo que les dije. Cerciórese si está trabajando con valor actual y con qué tasa está trabajando. Y dependiendo de eso, así es la ecuación que va a buscar. Es el modelo de cálculo que tiene que emplear. Eso es lo que he hecho en el primer paso. En el 2 dice que se despeje el factor de serie uniforme valor actual. O sea, lo que tengo que despejar es esto que está entre corchetes. Entonces, lo que tengo entre corchetes va a ser igual a 3,000 y como 131 se está multiplicando por ese factor, entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces aquí está el segundo paso. El factor de serie uniforme es lo que está entre corchetes, es igual a 3,000 entre 131, o sea, 3,000 es A y 131 es el R. Es el segundo paso. Despejo y calculo este cociente, al cual le voy a llamar C. C de constante. Esta es una C que quiere decir, esta es la constante que ando buscando. Si yo divido 3,000 entre 131 me da 22.900763. Verifíquelo, por favor. Sí, eso, dale. Ok. Entonces, ¿qué tengo? Que el factor de serie uniforme es igual a esta constante. Aquí está, mire. Factor de serie uniforme es igual a 22.900763. O sea, este factor es igual a esta cantidad. Aquí está. Y ahora viene el paso tercero, que es darle valores a J, buscando que al darle valores a J me dé 22.900763. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora me preguntarán ustedes, ¿y qué valor le doy a J? Pues el que usted quiera. ¿Ok? J, acuérdese usted, es una tasa de interés. ¿Sí? Entonces,
En el tercer paso, lo que tenés que hacer es darle valores a esta J. Evaluando la ecuación anterior, dice, para diferentes valores de J, de modo que el valor del factor de serie uniforme al valor actual tienda hacia la constante hasta que se cumplan las dos condiciones que mencionamos. Que ese valor sea mayor que 22.90 y otro valor menor que 22.90 y que la diferencia entre las tasas sea de 0.5%, o sea, medio punto porcentual. ¿Ok? Quiero explicarles para los que tengan la FX, la calculadora Casio, la FX82MS. Usted puede decirle a la Casio que le busque una tasa para calcular. ¿Cómo lo va a hacer? Encienda su calculadora, por favor. Sí, Y dele Shift y luego oprime la tecla punto. Igual. que ¿Cuánto le aparece dio? RAN asterisco, ¿verdad? Sí, sí. RAN número. Dale igual después. Ah, igual. Sí. Ah, ¿Cuánto sí, te da? 0.968. 0.968. Te mandó una tasa bien elevada. ¿Cuánto Sí, sería la tasa de interés? para ese ejemplo Sí. que usted está dándole. Espérenme, No, vamos a ver. no. Ah, No, lo que te estoy diciendo es, va, nosotros queremos darle 96.8. valores a J. Nosotros queremos darle valores a J. Sí, Pero no quiero yo inventarme el número, porque puede hacer que no tenga suerte de escoger un valor adecuado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enciendo mi calculadora, le doy shift, punto, igual. ¿Ok? sí, hoy me salió ¿Cuánto te dio? 0.854. Pucha, valores bien altos. 0.263 me da a mí. ¿Cuánto te dio a ti? 0.263. 2. 263. O sea, ¿cuánto es la tasa de interés equivalente a ese número? Ay, no. A mí, 26. hoy me dio ¿Ah? 0.267. Es que a nadie nos va a dar igual. A Nosotros nadie nos tenemos va a que, dar igual. o Es sea la que misma nosotros Yo me llamo calculadora. Otto y tú te llamas. Tú tienes otro nombre, no te va a dar lo mismo. ¿Y por No te qué da preocupes por diferente, eso. Lick? Porque es un random. Mm. Es un número aleatorio. Entonces, depende de qué día estás y con qué suerte Guau. estás, y diste un número. ¿Cuánto te dio a ti? A ver, practiquemos. 0.347 me da ahora. Vaya, ¿ves? Pero ¿qué tasa es esa? Por favor, léemelo en tasa. A ver, ¿qué tasa es esa? 34.70%. Por ciento, ¿verdad? Va, hazlo otra a vez. mí me dio 12.70 la tasa y RAN me había dado 0.127. Y ya Exacto. pasándolo a tasa me da 12.7. Así es, así es. Hazlo otra vez a ver cuánto te Ah, da. ya. Shift igual. 0.968. Entonces, 96.8 es la tasa de interés. Ajá, Otra muy vez. alto. Uy, Dios santo. 81%. A ver, otra vez. 81%. Pero la alta es bien alta. ¿Ve? A mí me da 46.4. Shift, Sí, punto, igual. Ahora me da 68.7. A ver otra vez. Shift, punto, igual. 86. 16.90. Shift, run, 54.6. Shift, run, 56.8. 0.229. 0. Pues sí, pero léenlo en tasa, por favor. ese compañero le da 22.9 en tasa. Pues sí, 22.9, ya. Bueno, lo que les quiero explicar es lo siguiente. Ustedes pueden decirle a la calculadora que le busque una tasa. Ya les expliqué cómo. Yo lo hice así y la primera que me dio fue esta.
Ok, me da 0.2. No, no la busques, porque no te va a dar. A mí me dio 0.2, ya les expliqué. A ver, si la tasa fuera Ay, 0.2, oigan, si la tasa fuera 0.2, sustitúyanme esta J por 0.2 y me calculan cuánto les da, por favor. Ve. Si la tasa fuera 0.2, sustituyan esta J por 0.2 entre 12, ¿ya? Y me calculan este valor que está entre el corchete, a ver cuánto les da, por favor. Uy, no sé si está bien, pero a mí me A dio ver. 26.91 aproximadamente. O sea, 26, me da 26.90, 80, 61, 86. Así es. Ajá, lo aproximamos a 26.90, 80, 62. 62. Así es. 26. Aquí está, mira. Véanlo, por Sí. favor, aquí está. 26.90, 80, 62. Bien, ese es el primer valor. Pero el valor que yo ando buscando no es 26, sino que es 22. Es este el Uy, valor que ando me buscando. hace falta. No, estoy por arriba, porque te dio Ah, sí, 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 26. porque está, ajá. Entonces necesita que el 26.90. factor de serie uniforme o valor actual baje. Entonces, Ajá. para eso es que le di aquel gráfico. Si yo estoy Ujú. trabajando con factor de serie uniforme o valor actual, ¿qué pasa si aumento la tasa? Va a disminuir, porque el movimiento es inverso entre la tasa y el factor de serie uniforme. Entonces, para que baje de 26 a 22, tengo que aumentar la tasa. La Sí, aumento a 40. La duplico, pues. sí. Si la aumento a 40 y sustituyo en esta ecuación, en esta que tenemos acá, me va a dar 20.785634. Licenciado, Sí, una pregunta. Al diga. aumentarla a 40, ahí ya no usó la calculadora como tenía como referencia 0.20. No, no. Eso lo Oíme, podemos oíme, oíme. deducir o buscarlo siempre. No, hija, espérame. Lo que, lo que pasa es que ahí tenemos Solo, que sustituir en la fórmula. óigame. Buena pregunta. Buena pregunta. Tú Sí, vas a porque es lo usar que yo estoy haciendo. tú vas a usar la calculadora solo para sacar la primera tasa. El random. Vas a usar el random de tu calculadora solo para sacar la primera tasa. De ahí las demás las tienes que poner tú, porque ya te di la clave. ¿Cómo es la clave que te he dado? Mira esto, por favor. Espérame. Lo que les dije. A ver. Acá está. Es que, verdad, Lick, no sé si estoy mal. Vaya, usted nos dio ahí un rango que es de 0.20, pero como nosotros tenemos que buscar cerca de los 22.90 que nos dio anteriormente en el ejercicio, y ¿Sí? a la hora de sustituir en la La fórmula, constante se llama. La constante que andas buscando. correcto, la constante, ¿Sí? ahorita lo noto. Lo sustituyo y si veo si el rango se me eleva, yo tengo que bajarle a ese Exactamente. porcentaje. Si Y estás si yo veo trabajando, que oíme, si estás trabajando con el factor de serie uniforme valor actual. ¿Estamos? sí, Lick, Ok. Porque si estás trabajando con el factor de serie cantidad compuesta, no, mira, aquí está lo que te decía. ¿Lo ven? Como estamos trabajando con el factor de serie uniforme valor actual, o sea, lo que está en rojo, yo sé que si aumento la tasa va a bajar el factor. En el primero nos dio 26 y pico, pero lo que ando buscando es 22 y tanto. Entonces, sé que tengo que aumentar la tasa para que baje. Entonces, ¿qué hice? Duplico la tasa primera que tenía. Si tenía 0.2, la paso a 0.4. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Al pasarla a 0.4,
¿Qué me dio? Bueno, me dio 20.7854. 20.7856. Ajá. Ajá, pero entonces 20, pero el que ando buscando es la constante 22 y tanto, es esta. Entonces me fui muy abajo, ¿verdad? Entonces, para que Sí, suba, ¿qué tengo que hacer? subirle, no bajarle un No, poquito. no, bajarle. Para que suba este 20 a 22, tengo que bajarle a la tasa. Entonces, ¿qué hago? Le bajo de 40 a 30. Le bajo solo 10 puntos. Si yo le pongo 30 y calculo otra vez esta ecuación, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 23.556251. Ok, aquí está. Entonces, ya estoy más cerca. Estoy 23.556251. Pero yo ando buscando 22, 9. Ah, ya estoy bien cerca. Entonces, para que baje de 23 a 22, ¿qué tengo que hacer? Subirle a la tasa. Pero aquí ya no le subo 10 ni le subo solo 2 puntos. La paso de 30 a 32. Y si pruebo con 32, con esta fórmula, J32.32, me va a dar exactamente 22.95, 97.91. Pero este 22, 95, 97, 91 es mayor que 22.90, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Lick, Está. pero es la que más se aproxima. Ajá, pero no está igual. Correcto. Entonces lo que necesito es bajarle un poquitito, un poquito. Entonces ahora solo le bajo, perdón, le subo a la tasa para que baje el factor. Solo le subo medio punto. Entonces lo paso de 32% a 32.5%. ¿Por qué? Porque la regla dice que aquí está la regla. Hallar dos valores en donde el factor de ser uniforme sea mayor que C, o sea, la constante, y uno menor que C. Pero además, que los correspondientes valores a la tasa J se diferencien por solo 0.5%. O sea, 0.005. O sea, aquí está. 32 y 32.5. La diferencia entre este y este es 0.005. Entonces, para que baje de 22.95 a 22.90 o menos, le subo solo medio punto. Al usar 32.5 en esta ecuación, en esta, y calculo nuevamente, me va a dar 22.81, 41.71. Entonces ya tengo estos dos valores. Tengo uno mayor que 22.9 y uno menor que 22.9. ¿Se fija? ¿Se fija la importancia de tener 6 decimales? Porque si no ponen 6 decimales, no se van a dar cuenta ni por dónde pasó la cosa. Entonces tengo uno mayor que 22.9 y uno menor que 22.9. Y la diferencia entre las tasas es medio punto. Aquí está. Con esos dos valores, entonces me voy a interpolar. O sea, el uso de la fórmula que dijimos. J es igual a beta más alfa menos beta multiplicado por C menos F de beta sobre F de alfa menos F de beta. Entonces, ¿quién es beta? Beta es la tasa de interés menor. En este caso es 0.32. Esa es la tasa menor. Esta es la que está de azul. B alfa es la tasa mayor. Es 32,5. Esta alfa es 32,5. El F de alfa es el factor de ser uniforme al valor actual que corresponde a la tasa alfa, la más alta. Entonces, a la tasa más alta es la roja, ¿no? 22,81, 14, 17,1. ¿Ah? Aquí está. ¿Sí? 22,81, 41,71. ¿Sí? Y el F de beta es el factor de ser uniforme al valor actual que corresponde a la tasa más baja. O sea, a la tasa de 32%, que es 22,95 y tanto. Aquí está. Con estos valores, entonces, sustituyo en la ecuación que dice J es igual a la tasa baja
32 más, paréntesis, tasa alta 32,5 menos la tasa baja 32% multiplicado por el factor de C, que es la constante. La constante es esta, 2290 0763. Aquí está. 2290 0763 menos el factor de la tasa baja sobre el factor de la tasa alta menos el factor de la tasa baja. Al hacer toda esta operación me da que J es 0.322027. ¿Ok? Al efectuar todas estas. Primero hago lo de corchete, luego hago lo Sí, de eso da, Lick. 32 y luego más 32. ¿Eh? Entonces la tasa es 32,20. Aquí sí ya puedo escribir así, 32,20% con una M de 12. 32,20. ¿Ok? Esa es la tasa que ando buscando. ¿Sí? Ese es el uso del método MASI. Ejemplo 79. ¿Sí? Y el 80. Dice, un almacén ofrece una cámara Sony TRV 280 que al contado tiene un precio de $532 mediante un plan de pago consistente en sin prima y 24 cuotas mensuales vencidas de 39.32 cada uno. ¿Cuál es el tipo de interés del plan de crédito? Bueno, estamos otra vez con valor actual, 532. R. Los pagos son mensuales, son 24 pagos mensuales, o sea, 24 doceavos. El R es 39.32. ¿Sí? El pago es mensual. La J, quiero conocer la J, una M de 12 y es una ASCO. Entonces uso la ecuación 68, que dice que A es igual a R multiplicado por este factor. O sea, A es 532, el valor actual. La cuota es 39.32. Y tengo el factor de ser uniforme, valor actual. Entonces despejo esto. Este factor va a ser igual a 532 entre 39.32. O sea, A entre R, que me da la constante de 13.53. Vender esta cámara Sony TRV280. ¿Saben una cosa? Y este es comercial aparte. Este era así, a estas tasas vende Omnisport. Omnisport te vende con estas tasas. A Omnisport no convenía antes comprarle al crédito. Se te haría más barato pedir un crédito a un banco y comprarla cash que pagarle el crédito a Omnisport. Este es Omnisport. 62,44%. Y esta tasa del ejemplo anterior, que era 32,20, es la tasa que cobra o cobraba Simán, que sea por un televisor de esta magnitud. 42 pulgadas hace 10, 12 años. Eso cobraba 32%. Pero Omnisport era leonino, 62,44. Ok, llegamos hasta ahí entonces. Les agradezco mucho y les voy a quitar un poquitito de tiempo para poder atender a mis otros alumnos que ya están por ahí haciendo cola. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas A la noches. orden. Noches. Buenas noches. Noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José.